Muy buenas noches. Es un gusto y quiero agradecerle a Jaime Rodríguez Calderón, también conocido como El Bronco, que nos dé la oportunidad de conversar en este programa de Voto Informado de TV UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y lo primero que yo quisiera preguntarle, un poco para que todos conozcamos, es cuestiones biográficas. Usted es hijo de agricultores, ¿no? Conoce bastante del campo, tiene toda una formación, pero después hizo estudios universitarios. Cuéntanos un poco de toda su trayectoria ya. Pues muchas gracias. Primero que todo, saludos a todos los de este gran canal, y además me gusta seguirlos. Sabes que sí, nací en una comunidad rural. Mi padre y mi madre no saben leer y escribir y me mandaron a la universidad sin el asistencialismo. Entonces crecí en el campo, obviamente. Me dediqué desde muy pequeño a trabajar el campo y luego me fui a estudiar la preparatoria a la Universidad de Nuevo León, retirada a 78 kilómetros de mi comunidad. Y luego la universidad. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, soy ingeniero agrónomo, fitotecnista, y me he dedicado casi todo el tiempo desde que salí de la escuela a la producción agrícola, donde creo que hay un gran potencial en México, ¿no? Porque finalmente el campo del mundo es el que se va a necesitar. Todo el mundo come, ¿no? Y no todo el mundo tiene un carro. Todo el mundo come y no todo el mundo puede tener un celular. Entonces creo que es una parte importante. Luego me dediqué a trabajar en todo el país, comprando y vendiendo cosas del campo. Me dio un poquito la idea de la política, ¿no? Y me metí ya de manera intensa en el tema de la actividad juvenil, pero no necesariamente la política. Luego ya fue circunstancial porque yo me dedicaba más bien a la actividad deportiva. Me gustaba mucho ir a las comunidades rurales a organizar eventos, ¿no? Rodeos, jaripeos, charreadas, ¿no? Como le dicen acá en el centro, ¿no? Uh-huh. Y eso me hizo ir conociendo mucha gente en el estado de Nuevo León, ¿no? Y finalmente me metí a la política, ¿no? De manera circunstancial. Y todo fue por un ¿Y cómo proceso. fue? Sabes que estando en la universidad... Entiendo que ese fue el origen, ¿no? Sí, un movimiento. Un movimiento estudiantil. Pues más que estudiantil, fue un movimiento de rechazo a una acción de gobierno. Mi papá y mi mamá tuvieron 10 hijos, imagínate. Y en ese tiempo estábamos 3 en la universidad. Y entonces un gobernador, tratando de equilibrar quizás el ejercicio de una cuota que estaba subsidiada al estudiante, se le ocurre, ¿no?, incrementarla de 25 centavos a 50. Nunca me había metido yo en líos en la universidad. Yo siempre estaba estudiando y jugando béisbol. Esa era mi vida en la universidad. Y ya estando yo en octavo semestre, viene este proceso. Me molestó mucho porque dije, no voy a poder seguir estudiando. 4 años de esfuerzo de mi padre se iban a ir a la calle porque un gobernante había decidido crecer la tarifa del transporte. Y en ese tiempo, pues mi papá trabajaba la tierra y pues nos daba exacto, ¿no?, lo que era lo del camión, ¿no? Entonces no tenía posibilidad. Si se crecía, pues íbamos a quedarnos a medio camino, ¿no? Mis hermanos y yo. Y entonces yo decidí hacer un movimiento al interior de la universidad que prendió muy fácil, ¿no? Y llegamos a una actividad de confronta, ¿no?, con ese gobierno. Y ahí nació el Bronco, ¿no?, desde ese tiempo. Luego el gobernador, después del proceso en el que afortunadamente se hizo tomó la decisión de dejarnos como estábamos, ayudarnos subsidiando el transporte, poniéndose de acuerdo con los empresarios transportistas, y a partir de ahí viene la cuota, un fideicomiso que se hizo en Nuevo León para apoyar a aquellos que no tienen dinero para ir a la escuela. Y sigue existiendo, fíjate, después de tantos años. Salgo de la escuela y me contrata el gobernador, fíjate. Alfonso Martínez Domínguez, ¿no? Don Alfonso Martínez Domínguez me contrató y yo no quise trabajar en el gobierno. La verdad es que desde ese año he rechazado ser, fíjate, y hoy Dios me castigó y soy gobernador, con licencia obviamente. Pero a ver, una cuestión que leyendo la biografía no me quedó claro. ¿Sí trabajó con Alfonso Martínez Domínguez o no? Sí trabajó. Trabajé con él, pero de manera personal, no en el gobierno. Okay. Más bien me agarró como su asistente, ¿no? Pero no fui empleado del gobierno. Él me pagaba, ¿no?, de su peculio, ¿no?, yo me dedicaba a atender sus cosas, pero siempre andaba con él, entonces aprendí de él muchas cosas, sobre todo en las crisis, ¿no? En ese tiempo había muchos problemas
sobre todo en un estado que iba creciendo empresarialmente y en donde los empresarios empezaban a tomar fuerza en Nuevo León y donde la clase social baja estaba siendo muy quizás confrontadora con la empresa. Entonces don Alfonso fue quien equilibró eso, ¿no? Y logró sacar al Estado y lo llevó a esto que hoy tenemos, ¿no? Entonces yo aprendí que fue un hombre que supo aguantar las crisis, ¿no? Y las adversidades, ¿no? A partir de ahí se aprendí. Historias complicadas, don Alfonso Martínez Domínguez, sí, ¿no? Sí, sobre sí, todo mucho. En los 70s, ¿no? Sobre todo que tuvo que tomar decisiones, ¿no? En el tema, ahorita que en el cuestionario que me estaban diciendo que qué debe tener el próximo presidente como una virtud. Y yo creo que la virtud que debe tener el próximo presidente debe ser saber tomar decisiones y no tenerle miedo a tomarlas, ¿no? Porque finalmente eso es lo que hace a un estadista, ¿no? Y no a un simple gobernante. Entonces aprendí de él y luego ya no trabajé ahí. ¿Y algunas decisiones duras que él tomó que fueron muy cuestionadas? Sobre todo la de transformar Nuevo León, ¿no? Que fue precisamente iniciar un proceso de modernización Nuevo León, ¿no? Nuevo León se estaba quedando estancado por el solo hecho de que teníamos, cierto, una zona industrial, pero no tan moderna. Y él decide modernizar, ¿no? Y eso también le causó problemas, porque para poder tener atractividad de inversión, tienes que tener una ciudad agradable, ¿no? Y a veces la gente no quiere hacer eso, o sea, la gente quiere seguir con la costumbre, ¿no? Del barrio viejo, de las calles antiguas, y de eso que finalmente luego el turismo no es suficiente para generar empleos, ¿no? Don Alfonso decide cambiar eso y se echó el pueblo encima, obviamente, pero lo logró, ¿no? Hoy tenemos, nuestra ciudad es una ciudad bonita, con una infraestructura que nos hace sentirnos orgullosos, pero fue a raíz de que él tomó una decisión muy dura, ¿no? Imagínate tumbar casas, ¿no? Y pero por quitarle ejemplo, patrimonio. usted sabe que él también fue regente de la Ciudad de México. Ah, lo sé, sí. Y que tuvo allí una participación siempre muy cuestionada sobre la cuestión de los halcones y todo en 1971. Era el México aquel de la revolución estudiantil, ¿no? En la que evidentemente había generaciones completas de jóvenes inquietos, ¿no? Y de evidentemente gobiernos que se fueron haciendo laxos y débiles. Y alguien tenía que tomar decisiones estrictas y duras. Y le tocó a él, ¿no? Obviamente, si alguien no hubiera hecho eso, quizás hoy estuviéramos quizás como Nicaragua, Honduras o Salvador. Los gobernantes tienen que tomar decisiones. O sea, para que bien piensa o para que mal. hizo bien en ese... Pero la historia no lo dice, ¿no? Es decir, si nosotros hubiéramos continuado con el camino que llevábamos, quién sabe a dónde iríamos. No quiero decir que si hizo bien o hizo mal. Lo que te quiero decir es que tomó una decisión, ¿no? Y la siguió. Decisión que a él le afectó y que a él lo quitó del escenario político en una buena temporada, ¿no? Tuvo que tomar una decisión. Que dañó quizás, o que hizo mal, bueno, eso ya la historia está juzgando. Mucha gente piensa que el 68 y todos esos movimientos estudiantiles fueron precursores de la democracia moderna, por la cual todos estamos hoy Sí, aquí. claro, pero tuvo que haber esas confrontas, ¿no? Y eso hizo bien para el país, ¿no? A eso me refería. Que si los movimientos estudiantiles no hubieran tenido una confronta, pues hubieran pasado como una cosa más de este país, ¿no? Tuvieron confronta y hubo equilibrios, ¿no? Y hubo, quizás en el país se acomodaron y se fueron acomodando las diferentes opiniones, ¿no? Y luego nos llevamos a todo este tema que hoy en México tenemos, ¿no? De la democracia que hoy es así. Bueno, y después se incorporó al PRI, luego, ¿no? Después de terminar ya con el gobernador que lo sucedió, con Treviño, según... Sí, ya con don Jorge Treviño, él me invitó precisamente a ser parte del PRI. Más que del PRI, o sea, de su corriente política. Y que en ese tiempo, pues el PRI era absoluto, ¿no? Era un PRI, quizás en México, con una sola competencia que era el PAN, ¿no? Y básicamente, pues había una ola mayoritariamente priista, ¿no? En esos tiempos. Y yo decidí participar porque me invitaron a ser candidato a diputado, ¿no? A diputado federal. Fui diputado federal muy joven, que fue mi primera incursión en la política, ¿no? Creí que iba a cambiar el mundo, porque ya era diputado, ¿no? Y la verdad es que ni chance me daban de subir a la tribuna, ¿no? Había una burbuja que todavía existe, ¿no?
Entonces me hice rebelde hacia el interior del PRI. Yo quería empujar ciertas cosas. Trabajé mucho en la reforma del artículo 27 constitucional. Me gustó esa idea de que el ejidatario deje de ser ejidatario y se convierta en empresario. Que era la propuesta de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y que creo que Y que se reformó. Claro, y que hoy tiene que continuar eso porque finalmente el 50% de la superficie de este país sigue siendo propiedad ejidal, pero está inactiva, no produce o produce muy poco. El ejidatario se fue convirtiendo en un asistenciado. Mi papá es ejidatario y nunca fue asistenciado. Y la tierra de mi padre sigue produciendo. Y la mayoría de las tierras de mis parientes no producen. Y eso es por la actitud que tienen de seguir creyendo que el gobierno les tiene que dar para producir. Les da Procampo, Progresa, oportunidades. Pues eso ya para qué producen. Si el ingreso que tienen es superior a lo que la cosecha les pueda dar, según ellos. Entonces el campo mexicano está teniendo un problema de que se está haciendo vieja la población en el campo mexicano. Entonces los jóvenes de hoy ya no quieren trabajar en el campo. Prefieren irse a trabajar a California. Fíjate qué curioso. ¿Cuál es la actitud del mexicano? O sea, Bueno, no pero también les pagan más, ¿no? Pero podríamos hacerlo aquí, ¿no? ¿Y por qué no se les paga más en el campo? Pues porque el gobierno no ha tomado la decisión. Es decir, los gobiernos han sido asistencialistas. Chiapas puede ser el California de México. Tabasco puede ser la parte importante de la productividad que necesita América, inclusive. Tenemos ahí grandes cantidades de superficies inactivas, ¿no? Yo acabo de estar en Chiapas, me doy cuenta que la gente está en la plaza esperando la dádiva del gobierno, esperando el programa de oportunidades, de Progresa, de Procampo, todos esos programas que hemos inventado, y los productores y dueños de tierra en Chiapas tienen que traer migrantes guatemaltecos. Es increíble lo que pasa en este país. Hacemos un corte y volvemos, por favor. Claro. Regresamos. Bueno, pero entonces después deja al PRI, lo deja después de esto, estamos hablando cuando se incorpora que 91, 92. 91, sí. 92. Y lo deja en 2015. 2015, sí. Sí. 2014. 2014, que es cuando lanza su candidatura. ¿Y por qué lo deja el...? ¿Sabes que no lo dejé por ser candidato? Yo decidí ser candidato a presidente municipal de mi ciudad y casi lo hice en contra del PRI. Y lo hice pensando porque yo vivo en García, Nuevo León, y la verdad me interesé en participar ahí como presidente municipal porque veía cómo estaba la delincuencia avanzando. Mi ciudad estaba invadida por los Zetas. Y entonces yo dije, podríamos trabajar en rescatar a los muchachos, ¿no? Eso me gusta mucho, el tema de trabajar con los jóvenes, ¿no? No sabían lo que me estaba metiendo, precisamente porque nunca sabes, ¿no? La cantidad de maldad que existe a veces en los humanos. Y entonces decidí ser candidato en contra de mi partido, inclusive. El PRI quería poner a alguien y yo me opuse y jugamos un proceso, le gané a esa persona. El primer día de campaña que tuve, secuestran a mi hija de 2 años de edad. Sí, también sé que Y eso tuvo atentados. Sí, eso me marcó, me entiendes, siendo presidente municipal, candidato. Luego, 10 días antes de tomar protesta, mi hijo desaparece y lo encuentro muerto. Y todo eso me fue llevando a... Me quejaba yo con el gobernador en turno, no me hacía caso. Hablaba yo con la policía, no me hacían caso. Y empecé a ver que había una descomposición del servicio público muy fuerte. Y entonces, como pude, hicimos el trabajo en nuestra ciudad, no sin antes recibir 3 atentados contra mí. Y finalizo, ¿no?, de ser presidente municipal. Hoy mi ciudad es una de las ciudades más seguras del norte del país. Renovamos toda la policía, empezamos a hablar con la gente, empezamos a hacer una sociedad participativa. Y hoy la gente de mi ciudad participa mucho en los temas de seguridad. Curiosamente, fíjate, en el país, todo el mundo nos quejamos de la seguridad o de la inseguridad y nadie quiere ser policía. Muchos críticos del sistema de seguridad dicen que el ejército se tiene que regresar al cuartel. Yo no vería a México tranquilo si los regresamos, ¿no? Porque no hay policía y nadie quiere ser policía. Finalmente estamos cometiendo un grave error.
Yo no quise cometer ese error en mi ciudad y empezamos a reclutar gente, jóvenes de nuestra propia comunidad, y fuimos preparándolos. Termino de ser presidente municipal, decido ya no participar nunca más. Perder un hijo es difícil, arriesgar a tu familia es también muy difícil. Y entonces pues yo decido dedicarme al negocio, yo me dedico a la agricultura y me va bien. No necesito más que trabajar en mi negocio, mantener a mi familia y estar pendiente de ella como lo hacen todos los mexicanos, ¿no? Entonces yo le dije a mi esposa, ya no voy a arriesgar nada, entonces vamos a dedicarnos a nuestro negocio y a vivir, ¿no? Como lo hacen todos los mexicanos. Y dije yo, mexicanos cobardes, ¿no? Nadie quiere hacer nada. Todo el mundo critica al presidente en turno, o al gobernante en turno, o al presidente municipal en turno, y nadie hace nada por hablar con su hijo, no fumes marihuana, cabrón. No le entres a la droga. A tu hija decirle, no te vayas a embarazar a los 14, o al niño que le das todo, Coca-Cola, papitas, sabritas, pues no le dices, oye, ponte a hacer ejercicio, y le echas la culpa al gobierno, ¿no? Porque hoy todo el mundo le echa la culpa al gobierno de todo, ¿no? Entonces dije, ¿para qué me meto otra vez a eso? Me dedico a mi rancho, pero yo le había ofrecido a mi hijo que murió, yo lo encontré muerto, dedicarle el resto de mis días a cambiar la actitud de las personas. Y entonces dije, pues ya cumplí en mi ciudad, ¿no? Le dije a mi hijo, le hablé, le dije, ya te cumplí, mijito, dame chance, tienes más hermanos, ¿no? Tengo que trabajar para ellos. Y yo creí que estaba cumpliendo. Entonces me dedico a mis negocios. Estando en el rancho, pues lloré todo lo que pude para descargar eso que traía, ¿no? De no haber estado atento, del duelo que tenía que darle a mi hijo. Lo di 3 años después. Y eso me liberó, pero también me hizo pensar, ¿no? Cómo tantos chamacos desaparecen, ¿no? Cuántos de ellos se pierden en la droga, cuántos de ellos se dedican a delinquir, ¿no? Pues porque quizás no hemos hecho un sistema de gobierno que les dé oportunidad, o que el propio presidente hable, ¿no? Sobre los temas, ¿no? Yo creo que me ganó más la promesa de que le había hecho a mi hijo que la promesa que le hice a mi mujer de dedicarme a ella, ¿no? Y a mis hijos. 23 días duré en esa reflexión. Regresé a mi casa y le dije a mi mujer, te desprometo lo que te prometí. Voy a ser gobernador. Y ella me dijo que estaba loco, porque yo le dije que lo iba a hacer de manera independiente. Todavía ni había proceso, o sea, fue un año antes del proceso. Y yo le dije, mira, necesito la voz para hablar con la gente y lo voy a intentar. Y lo voy a intentar como nadie lo ha intentado en este país. Es algo difícil porque finalmente ser candidato independiente no es sencillo, no es fácil. Todo el mundo te cierra puertas, eres poco escuchado. Además no tienes los recursos que tienen los partidos por la prerrogativa o la propia ley. Yo digo que la ley es gacha con los ciudadanos porque la ley la hacen los partidos a su conveniencia. Y entonces limitan, sí dijeron, va a haber candidatos independientes, pero pues es como si a ti te dicen, oye, si tú ahorita dices, compite para rector, cabrón, y sabes que no vas a tener ninguna posibilidad, porque el sistema es otro. Aunque tú tengas la mejor capacidad y calidad y experiencia, pues como eres solo, dicen, ándale, compite. Y al final del día de la votación, pues todos votan en contra tuya y a favor del otro, porque así está el sistema. El consejo universitario, la junta directiva, todo se hace así, es un sistema que había funcionado, pero que hoy nos está dando problemas. Entonces yo decidí competir. Afortunadamente se aprueba la ley de candidatos independientes. Que tengas que ir a la calle a buscar a la gente. Nos dio resultado en Nuevo León y competimos. Dejé el PRI no por ser candidato. Finalmente me harté de un sistema y decidí empezar a ir creando otro sistema, ¿no? Crear otro sistema que nazca de la cordialidad, o sea, del platicar, de cero protestas, de cero confrontas, sino confronta de ideas. Y empecé a hacerlo, entonces me dediqué a estudiar el tema de la red social. Vi que ahí hay la gran oportunidad. Me fui a estudiar a Miami, vendí la mitad de mi patrimonio y me lo gasté en prepararme para poder entender cómo la gente hoy se comunica, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho porque recibo mensajes, les digo, me dicen, puedo tener una visión quizás diferente al resto del sistema porque el sistema se deja llevar mucho por lo que lee,
por lo que dicen en la televisión, o por lo que dicen en el radio, o por lo que escribe algún escritor famoso, o por lo que dice algún académico que tiene el conocimiento, pero hasta ahí, ¿no? El resto de abajo, pues no lo... Y entonces la gente empieza ya a rebasar al académico, empieza a rebasar a la institución misma, ¿no? Porque finalmente ahí los fuimos deteniendo mucho, ¿no? Hoy tú eres testigo en la universidad, y en las universidades los jóvenes hoy son mucho más inquietos cibernéticamente, ¿no? Sin llegar a la confronta. Escriben, se sienten a gusto, se comunican entre sí, se organizan entre sí y van sacando sus generaciones adelante, ¿no? Ya no son los tiempos aquellos en los que tenías que hacer manifestaciones enormes, ¿no? Para poder tener la escucha. Hoy creo que los muchachos de la universidad se pueden comunicar contigo, ¿no? A través de la red, o tienes tú un poquito más de posibilidad de irlos sintiendo, ¿no? Entonces eso fue lo que hice, y finalmente mi salida del PRI no fue para ser gobernador, ni es para ser presidente. Más bien fue para liberarme de las cosas que yo creo debía haber hecho o debía haber intentado tiempo más atrás. Me acobardé, no lo hice, porque me ganó la institucionalidad a la que hoy quiero vencer. Esa institucionalidad aberrante que no nos lleva a nada más que a contener el talento y la capacidad de las personas de manera individual. Creo que el individual o el individualismo es más poderoso que la colectividad. Si basamos en el tema biológico, pues tú naciste solo, creciste solo y te vas a morir solo. Tú piensas como fuiste creado, ¿no? O en base a la preparación que te dieron tus maestros, tu papá, tu familia, y tu hermano es diferente a ti, aunque sea tu hermano. Y entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Que hoy intentamos, al menos yo, estar en esta elección utilizando la individualidad. Entonces eso me hizo quizás hoy recorrer México también para ir generando esta posibilidad. En el caso de ser candidato independiente no es solamente buscar la competencia para ser presidente. Me interesa hablar de los temas. Una pregunta. ¿Está de acuerdo que la gente se manifieste, que se oponga a un régimen determinado, a una forma de ejercer el gobierno? Claro, sí, claro. Es ahí donde el gobernante puede tener... Y para cerrar esta parte que empezamos en el segmento anterior, ¿no cree usted que los estudiantes de 1971 tenían derecho a expresarse en contra? Claro, sí, claro. Sí. A eso ¿Y no cree que hubo en eso un crimen que se hizo contra esos estudiantes? Claro, hubo una represión. Y eso evidentemente hizo que México cambiara, ¿no? Es decir, que ese gobierno autoritario ya no fuera, ¿no? Es decir, hubo esa confronta, ¿no? Estoy de acuerdo en que siempre las manifestaciones son buenas. Hoy se manifiesta la gente de otra manera, ¿no? Hoy tenemos un México más informado, con mayor comunicación. Y entonces hoy la gente se manifiesta menos en la calle y más en la red. Y eso hace que el gobernante también ponga sus barbas a remojar, ¿no? Porque finalmente si no escucha eso, pues finalmente de manera también organizada, las nuevas generaciones van a derrocar los gobiernos. El gobierno tiene que ser un gobierno proactivo, pero también de escucha, ¿no? Y la sociedad también tiene que colaborar con el gobierno, y es la parte de la interactuación, ¿no? Creo que los tiempos de la independencia, de la revolución, de estos eventos del 68, 71, fueron básicos, ¿no? Para que tengamos el México de hoy, ¿no? Hubo confrontas y hubo crímenes, como tú lo dices, ciertos, que no era necesario que se hicieran. ¿Me explico? Porque eran gobiernos que no escuchaban. Hacemos un corte y volvemos, por favor. Regresamos con Jaime Rodríguez Calderón. Bueno, hablemos de sus propuestas de gobierno. Una de sus propuestas económicas, me aclara si hay más propuestas económicas, pero lo que yo tengo registrado es la de reducción de impuestos. Reducciones en el impuesto sobre la renta y sobre el IVA. Y yo tengo varias preguntas en torno a esto. Una, en general la experiencia mundial en el siglo XX es que el impuesto ha servido para políticas redistributivas, a veces no, pero en muchos países del mundo el impuesto ha servido para políticas redistributivas.
El impuesto sirve también como política para orientar la economía, ¿no? El mercado, por ejemplo, para controlar la contaminación, muchas veces se pone impuestos, ¿no? Para reducir el consumo de azúcar se pone impuestos, etcétera. O sea, ¿cuál sería la razón de bajar sin más el IVA y el impuesto sobre la renta? Que en México no ha servido para eso que tú dices. Pero podría servir, ¿no? ¿O qué? No, porque la cultura del ejercicio de los impuestos se da que somos muy pocos los que la pagamos y el resto de la sociedad no paga por esa política de redistribución. Es decir, el ciudadano mexicano se ha vuelto irresponsable en el pago de impuestos. La mayoría busca cómo evadirlos. Y se han crecido impuestos, se ha crecido la carga fiscal a los porcentaje pequeño que paga, precisamente porque el porcentaje más grande que paga, que no paga, necesita de esa política de redistribución. Si nosotros bajamos la carga fiscal, creo que esos que no pagan podrán, en cierta medida, cubrir su posibilidad de la contribución. O sea, la idea es ampliar la base fiscal. Ampliar la base fiscal y no crecer la carga fiscal. Y creo que eso puede ser, porque tengo experiencia en eso. ¿Y cómo se podría ampliar la base fiscal? En Nuevo León lo que hicimos fue bajar impuestos y quitar algunos impuestos. Hoy Nuevo León tiene más ingresos, que le permite entonces sí hacer la política de la redistribución, sobre todo a las zonas marginales y a la falta de infraestructura, ¿no? Y el crecimiento de la infraestructura para que llegue la inversión. Esta es una política de sentido común, que yo le llamo, ¿no? Es algo muy simple, que no tengo que ir a Harvard para poderlo hacer. Es el ciudadano mexicano ve que consume una coca o consume una Tecate o compra lo que compra, paga un impuesto. Y entonces le va echando cuentas, ¿no? Dice, oye, pues yo le pago, pero no veo que mi calle esté bien pavimentada, voy al hospital y es un mugrero de hospital, voy al Seguro Social, cabrón, y me hacen la consulta cada mes, cabrón, y ya me duele. Y entonces el ciudadano mexicano se molesta, se enoja, ¿no? Y la base del impuesto está tasada en el salario mínimo, por ejemplo, para las aportaciones del Seguro Social, para tus aportaciones a tu sistema del retiro, ¿no? Y al final cuando te retiras dices, oye, me pagan 1,500 pesos de pensión, cabrón, si trabajé 30 años. O sea, estamos haciendo una política económica mentirosa, cuando tenemos que hacer una política económica verdadera. Si bajamos el IVA en una primera etapa del 35 al 30%, creo que generaríamos una condición de mayor generaciones de empleo y de mejor salario al trabajador. Si bajamos el IVA parejo, no solamente en la frontera, sino en todo el país, del 16 al 10%, y ese dinero no te va a hacer falta porque es reducir el gobierno. Por darte un ejemplo, el gobierno recibe 800,000 millones de pesos del IVA, ¿sí? Y se gasta 600,000 millones de pesos en comunicación social. No gastemos en comunicación social y no necesitamos ese 6% que le estamos bajando al IVA, ¿no? Eso ayudará a que el ciudadano pueda tener para llevar a su esposa al cine, le regrese la felicidad, que pueda tener un ingreso mayor, porque finalmente si no tiene la carga fiscal tan grande, podrá en cierta medida ampliar su posibilidad de negocio, ¿no? Hay gente que tú ves aquí en el DF, que la mayoría de la gente que ves en la calle vive de la tiendita, del mercado donde está vendiendo ropa, ahí emplean 2, 3 personas, 4, 5, eso genera mucho más empleo que la gran fábrica. Y entonces aquí vas a compensar la macroeconomía con la microeconomía, que es a la que tenemos que sacar adelante. El ingreso de las familias no es suficiente, es decir, tiene que trabajar doble turno, y eso le genera un estrés enorme. Y se nos ha crecido los delitos de violencia familiar. Todo esto yo ya lo hice en Nuevo León, ¿eh? En Nuevo León quitamos la tenencia vehicular, por ejemplo, y premiamos el uso del transporte público. ¿Me explico? ¿Cómo le hacemos? Cada papá tiene un hijo en la preparatoria o en la universidad, le damos un bono preferente por el no uso del automóvil. El no uso del automóvil, le damos un bono preferente a cambio que su hijo trabaje 4 horas a la semana en servicio a la comunidad. Y eso nos ayudó a que hoy Nuevo León esté bajando los índices de contaminación
y también el uso del automóvil. Nuevo León es uno de los estados que más automóviles tiene, ¿no? Lo mismo pasa en el DF. Aquí está muy complicado, ¿no? Pero finalmente creo que sí es posible. Una política económica de redistribución, precisamente no estamos tratando de quitar todos los impuestos, hay que reducirlos en porcentajes posibles, ¿no? El porcentaje del 5% del impuesto sobre la renta es posible. Y por ejemplo, una seguridad social universal. Puede ser si migramos primero de que el ciudadano se comprometa a pagar su carga fiscal. ¿Me explico? Si con lo que tenemos no alcanza. Eso que promueve Anaya, un poco Andrés Manuel, no sé de dónde van a sacar ese dinero. Yo ya le eché números, acuérdate que soy ingeniero. Y entre los ingenieros contamos y medimos, ¿no? Empecé a contar cuántos ingresos puede tener el país y de dónde vienen. De tal forma que, en cierta medida, la reducción es precisamente para potenciar el poder que tiene, el talento que tiene el mexicano de trabajar, sin dejar de tener la condición de que pueda ser una prestación social importante, ¿no? Como es el caso de la salud, de la educación, porque hay que potenciarlo. Ahorita te diré en el camino, pero esta parte importante del tema económico es muy simple, no es tan complicado. Algunos dicen que si bajamos el IVA va a crecer la inflación, pero estamos bajando un poquito. No estamos bajando totalmente el IVA para que haya un consumismo. Vamos bajando para que tu carga fiscal sea menor y tú puedas, en cierta medida, mandar a tu hijo a la universidad, ¿no? Que no te alcanza. Aunque la universidad tenga cuotas subsidiadas y puedas tener becas y lo que quieras, el chamaco tiene que pagar camión y comida. Y finalmente, con un salario de 1,500 pesos a la semana, difícilmente puedes mandar al joven. Y hablemos de la educación, cómo mejorar el nivel educativo. Además de las cosas que se han hecho, buenas o malas, hay un problema, por ejemplo, con la infraestructura, ¿no? La infraestructura que tiene el país de escuelas, la educación pública, está en muy malas condiciones, a pesar de que se ha dicho que se está mejorando, pero que sí, claro. Pero hay un problema muy serio. Mira, el problema es que los costos que tiene de la obra pública es demasiado cara. Tenemos que, por la corrupción, ¿me explico? O sea, la corrupción encarece todo, ¿no? En el servicio público. ¿Qué hicimos en Nuevo León y que lo pienso hacer en el país? Nosotros priorizamos el ejercicio del gobierno en el tema de la redistribución social en la educación. Arreglamos en 6 meses todas las escuelas de Nuevo León. Todas, ¿eh? En una primera etapa 3,600 y en otra segunda etapa 2,000 más. Las dejamos totalmente arregladas, con todo lo necesario para que el maestro esté a gusto y el chamaco esté a gusto. Eso redujo la deserción escolar. Me di cuenta que el chamaco no va a la escuela porque si su casa está fea y va a la escuela que está fea, pues obviamente le da hueva, ¿no? No le da interés de ir. ¿Con qué dinero hicimos eso? Aunque bajamos impuestos, ¿eh? Reducimos el gobierno 30%. Fíjate, el gobierno es un monstruo, demasiado gordo, con gastos extraordinarios. Yo reduje el gobierno, teníamos 17 secretarías, dejamos 7. Eso mismo haré en el país. No es necesario tener tantas dependencias del gobierno, que son además de un cáncer. ¿Y cuál fue el nivel de desempleo que se generó? Lo que hicimos fue, hay gente muy capaz en el gobierno, pero las empresas de Nuevo León contratan a mucha gente. Más que la burocracia es muy floja, ¿no? Hasta toda madre trabajar 4 horas al día, ¿no? Y ganar salarios superiores a los que ganas en una empresa, ¿no? Imagínate tener 90 días de aguinaldo en el servicio público cuando a ti en la iniciativa privada te dan 15. Pues obviamente la oferta de ser burócrata pues es a todo dar, ¿no? Finalmente tienes que pensar en la mayoría y no en el tema ese, ¿no? Había que pensar en la confianza del ciudadano que paga y bueno, había que arriesgar a algunos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue no contratar asesores, por ejemplo. El gobierno de Nuevo León no tiene ningún asesor. No hay coordinador de asesores, no hay jefe de la oficina del gobernador, no hay director de protocolo, no hay director de logística, no hay esas pendejadas, perdóname. Y eso haré en el gobierno. Porque, ¿para qué quieres tanta gente contigo? Si tú puedes contestar tu teléfono. ¿Para qué quieres un gran salón si puedes hacerlo aquí en esta salita, no? O sea, los excesos del gobierno son demasiados. Te lo digo yo que
gobierna un Estado poderoso, pero además muy vigilante, ¿no? La gente en Nuevo León es muy vigilante. Entonces, la austeridad no quiere decir que esté fregado, ¿no? Simplemente no gastes en lo que no se necesita. En Nuevo León no se gasta en teléfonos celulares. Cada funcionario de gobierno tiene su propio celular, pero él lo paga. Porque hoy toda la red social es gratis. WhatsApp es gratis, Facebook es gratis, Telegram es gratis. Y finalmente, fíjate, yo ahorita como candidato a la presidencia de la República de este país, gasto 3,500 pesos mensuales de mi celular. Es solo internet. No contesto ninguna llamada y no le llamo a nadie. Todo es por mensaje. Entonces eso facilita, reducimos todo esto. Nuevo León tenía casi 3,600 teléfonos celulares. Imagínate cuánto dinero es. ¿Cuánto tendrá el gobierno federal, no? Imagínate eso. Entonces todo eso va al costo del contribuyente, ¿no? Entonces todas estas reducciones sirvieron para arreglar las escuelas. Lo mismo haríamos en el país. Porque se tiene que administrar el recurso del contribuyente de mejor manera. ¿Y los estudios universitarios? Nosotros le damos a la Universidad de Nuevo León, tú lo puedes checar, lo que necesita. Creo que somos el estado que más le aporta a una universidad. Y hoy le estamos construyendo infraestructura suficiente para que migre a la tecnología, para que tenga todo lo necesario la universidad. Para nosotros es básica. Las universidades del país son básicas, que se les tiene que dar lo necesario, no pichicatearles el tema, ¿no? Pues se las pichicateamos, tú lo sabes. Se les pichicatea porque se gasta en otra cosa. Es prioridad que la gente pueda tener acceso a la universidad, que un joven pueda aspirar a tener más, ¿no? Eso baja los niveles de violencia y de maldad. Por ejemplo, te diré yo, que en el modelo que nosotros estamos pretendiendo, porque además lo haremos en una propuesta puntual, hoy estamos hablando de manera general, pero vamos a puntualizar. Si las universidades de México tienen un presupuesto hoy que inclusive yo no sé por qué los diputados tienen que decidir los presupuestos de las universidades. ¿Me explico? Si ninguno de ellos a lo mejor tiene formación universitaria, si ninguno de ellos pasó por ahí, entonces no saben, no conocen la necesidad. Tiene que ser una decisión, evidentemente, en conjunto con los organismos que ven las necesidades de las universidades en su crecimiento, en su manutención. Hoy las universidades, también estás de acuerdo, están en condiciones no muy agradables, ¿no? Con un mantenimiento muy bajo, ¿no? Hacemos un corte y continuamos. Claro. Gracias. Volvemos. Bueno, entonces estaba hablando, además de la educación y todas estas cosas, que creo que es fundamental y que es muy importante, la inversión, claro, y los compromisos que se pueden establecer ahí. Estaba hablando del tema de la corrupción como un tema que incluso afecta en la medida en que hay... Esa es la madre de todos los problemas, ¿no? Es decir, ¿y cuál sería? La solución es precisamente castigos más fuertes. Tenemos 40 años, estarás de acuerdo, o más, ¿no? Hablando del tema de la corrupción en este país, al menos de lo que yo tengo uso de razón. Sí, ciertamente. Yo me acuerdo que tenía yo 20 cuando Miguel de la Madrid era presidente y hablaba de la renovación moral, ¿no? Ya veníamos de la corrupción de López Portillo, inclusive más atrás de Echeverría, ¿no? Ya veníamos con ese cáncer y fue creciendo. Tan es a la fecha que hoy es quizás lo que más enoja a la sociedad. Y no lo hemos logrado sacar con leyes. Hemos hecho la mejor ley de transparencia y nadie la cumple. Hoy tenemos el proceso del fiscal autónomo, que por culpa de los partidos no tenemos fiscal, punto, para que veas. Es un tema de corrupción. Es decir, los partidos políticos son la consecuencia de la corrupción. Y por ende, los partidos políticos al llegar al gobierno van a seguir con el mismo sistema. Por eso yo propongo leyes más fuertes, mocharle la mano al funcionario. Que es de a de veras. Es de a de veras. Voy a presentar la iniciativa la semana que entra y lo voy a hacer con toda la precisión. A ver, discutamos el tema. ¿Cuál es su visión de los derechos humanos? Que el derecho humano es que a ti te respeten tu vida, ¿no? Que también te respete tu patrimonio y que también tus impuestos sean bien utilizados. ¿Pero eso es universal? Universal, claro. ¿Y entonces cómo podemos ir en contra de la integridad física de una persona? Bueno, dame una solución. No, bueno, Esta es una parte que yo le digo a los ciudadanos, ¿no? Es decir, a ver,
tú que tienes ciudadano, estamos hablando al ciudadano, no a ti en lo personal. Si la gente, mira, de la propuesta que hice yo el domingo del debate a la fecha, llevo más de 275,000 WhatsApp, la mayoría diciéndome, adelante, ingeniero. Te puedo decir que podría ser una consulta nacional y la sociedad mexicana dirá que sí. Estoy segurísimo. Volvemos al mismo problema. ¿Es una o no es una violación a los derechos humanos? Puede ser, si nosotros pero lo hacemos. Entonces, ¿qué legitimidad puede tener ese Estado y ese derecho? Porque que la sociedad se funda en defender los derechos humanos y los viola. Los derechos humanos defienden al delincuente, no están defendiendo a la persona. Pero entonces, ¿qué tipo de derecho Estado democrático y de derecho podemos tener? Tenemos el Estado que los mexicanos queramos que tener. ¿Qué prefieres tú, que nos desangremos en el país o que pongamos un alto a la corrupción? No hay forma. A ver, en relación al mismo problema. En realidad, está de acuerdo con que tenemos leyes que no se cumplen. Sí. ¿Qué pasaría si ponemos una ley como el cortarle la mano a una persona y el que la ejecuta también lo hace de manera discrecional? Le corta a uno si no le corta a otros. Por eso hay que tenerlo muy preciso y estamos tardándonos con los mejores en ese sentido, porque no me voy a atrever a proponer una ley porque se me ocurrió. O sea, hay gente trabajando en eso. Estamos agarrando el ejemplo de Singapur, estamos agarrando el ejemplo de China, estamos agarrando el ejemplo de Finlandia, estamos agarrando los ejemplos en donde la corrupción estaba invadiendo el sistema de gobierno. Y hay, obviamente, ahorita se puede escuchar dura, ¿no? Pero ya cuando veas lo que vamos a proponer, podrás decir, pues es posible, ¿no? Es decir, no le vamos a mochar la mano más porque yo dije, ¿no? O porque un juez dijo. Pues tendrá los derechos de defensa, ¿no? Como los tiene hoy cualquier corrupto. Pero dime, ningún corrupto ha regresado el patrimonio que se ha robado en 40 años. En 40 años. Y es tu dinero, ¿eh? Y es tu trabajo. Y eso también es un derecho humano. Que le dejaste de dar a un hijo tuyo la posibilidad de estudiar porque otro se lo robó. Y ese es un derecho humano. Y la Comisión de Derechos Humanos no te ha dicho nada respecto a eso. Son paleros del sistema también. Paleros del sistema. Porque no han detenido los problemas. Yo no he visto que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos se pronuncie a favor o en contra de un corrupto, cuando está denigrando la imagen de un país. Y eso también es un derecho humano. La parte de la tranquilidad es un derecho humano, la felicidad es un derecho humano. Y me la están quitando los corruptos, ¿no? Me traen enojado, me traen molesto, y todo eso nadie me defiende como ciudadano mexicano. Y entonces tenemos que empezar a hacer que los rateros y corruptos se preocupen. Hoy te quiero decir que quizás, al menos en una semana, y me lo puedes tomar con toda la precisión que me la quieras tomar, y el auditorio también, algunos ya dejaron de agarrar dinerito, ¿no? Y ya están escondiendo las manos. Porque dicen, en la torre, ¿qué tal si se aprueba? ¿Qué tal si la sociedad mexicana empieza a tomar conciencia? Obviamente te diré que... Si entiendo bien, la idea es decir, es algo que va a estar bien legislado. Claro. Bueno, y no soy yo el que la va a tener. Es lo mismo con otras legislaciones. A lo mejor están bien o están mal legisladas. El chiste es que estén bien legisladas y bien aplicadas. Aquí lo que estoy tratando yo de que el sistema judicial lo interprete. No es el presidente el que castiga, abusado. No, bueno, y no debería ser en el sistema, claro. En la división de poderes moderna no debería ser. Entonces hoy todo el mundo dice, ¿por qué el presidente no mete al bote a no sé quién? ¿O por qué el gobernador no mete al bote a no sé quién? Y entonces hoy estoy tratando de decir que yo presentaré una iniciativa porque creo en ello, creo firmemente en que las leyes están tan laxas que nadie les tiene miedo. Y que eso finalmente hace que el funcionario diga, me defiendo, me llevo mi dinerito, quedo ni como quiera, contrato con eso un abogado y no me pasa nada. ¿Y no podría haber leyes más rigurosas en cárcel y todo? Podríamos en lugar, eso. Porque a mí, yo insisto, o sea, a mí me parece uno de los principales derechos, yo diría casi con el de libertad de conciencia, pues la integridad física de la persona como algo. O sea, si alguien puede disponer del cuerpo y de la vida de otra persona, pues en realidad ya el Estado... Tú eres universitario igual que yo. Sí, sí. ¿Qué sentiste con estos muchachos de Jalisco? No, la total indignación. Quítate esa mentalidad de tu proteccionismo. En tu corazón estás queriendo que pase.
Pero tu educación Pero, no a ver, te permite decirlo porque... el odio si tú y lo el dices, rencor que yo siento sería la medida de la no ley. es el odio, es la ley, es la ley. Pero si el tema es qué siento yo, sí, yo puedo sentir indignación por muchas cosas y malestar y quizá atentar contra otra persona, pero eso no es Bien. derecho humano. Te vas a llevar un reto en esta plática. Pregúntale a tus alumnos. Pregúntales. Y te vas a llevar una sorpresa. Creo que tenemos tú y yo que ser conscientes de lo que la sociedad mexicana está sintiendo. Lo dice la Biblia, ¿eh? Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Yo no soy el que tendrá que mochar manos, pero sí seré el que impulse una ley que permita que el funcionario corrupto tenga miedo, tenga temor y ya no robe. México está enojado por eso. Si hay otra solución, bueno, pues que alguien la proponga, ¿no? Y finalmente será el ciudadano, los legisladores, o el Congreso, quienes decidan, ¿no? Yo creo firmemente en eso. Y no quiere decir que lo tenga que poner a chaleco, ¿me explico? Es una formación que tengo en ese sentido de ver, he visto morir gente. Sí, lo sé. Eso, En personalmente, mi eso me parece... Entonces yo veo, por ejemplo, oye, la Comisión de Derechos Humanos ni siquiera se pronuncia, ni siquiera dijo nada de esos chamacos de Jalisco, ni siquiera dijo nada de los desaparecidos de Ayotzinapa. O sea, no han dicho nada respecto a eso. Bueno, sí, la Comisión de Derechos Humanos sí ha dicho, sí se ha pronunciado. O sea, se ha hecho loca, ¿me entiendes? Porque no le interesa. Pusimos un académico en esa cosa y ni siquiera ha sufrido nunca, ¿me entiendes? No sabe qué onda con lo que está pasando en este país. Este país se está desangrando, tú lo dijiste hace rato. 27,000 y pico de gente que muere. Bueno, no tú, ahorita las muchachitas que me entrevistaron, 120,000 muertes por sexenio, cabrón. Sí. Y las víctimas de esos, y los huérfanos de esos, y los patrimonio de todos esos, carajo. Y eso se debe a la corrupción. La corrupción es la madre de todos los problemas. Y finalmente alguien tiene que poner el dedo en la llaga, ¿eh? Y yo lamentablemente lo se nos está acabando el tiempo, pero solo una última pregunta. ¿No la corrupción también tiene que ver con que una persona no sea capaz de pensarse a sí mismo y salirse de sí mismo? Sí, claro. Y pensar de otra manera. Claro, puede ser. Y los derechos humanos no sería una forma de colocarnos fuera de ese tenor y decir, nadie puede decidir sobre la vida de otra persona, sobre su integridad física, ni el Estado, ni la razón de Estado. ¿No sería una forma para lograr eso? Quizá no lo logramos ahora, pero ¿no sería una forma? Mira, porque hoy está migrando mucho en el tema de legalizar el aborto. Bueno, pues el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Exacto. Y eso también, el derecho a la vida, es un derecho humano, ¿no? Sí, claro. Y no he escuchado a los académicos liberales hablar sobre ese tema. Abusado. Creo que hoy tenemos que hablar de temas que son controvertidos y controversiales. Necesita México ese golpe, ¿no? Esa estrujada, que finalmente nos llevará a tener una mejor posición y en el criterio de la inteligencia del humano mejor, mucho mejor, podríamos llevarnos a tener un México mejor. En este momento está puesto en la mesa, ¿no? Ese tipo de opiniones que causan controversia, pero que son necesarias, y creo que nos llevará a tener a eso que tú piensas, que yo creo en eso también, ¿eh? Es decir, pero hoy tenemos que ponerlo en la mesa, porque no hemos podido tener un fiscal, y es la propia sociedad que se ha corrompido también, ¿eh? Porque nadie empuja. Y entonces hoy estamos en una campaña y estamos hablando de esto, pero el auditorio, que te quiero decir que 90% de los que nos van a ver me va a dar la razón. El otro a lo mejor no, ¿verdad? Pero está bien. Muchísimas gracias por esta entrevista, Jaime Gracias Rodríguez. Y pues... Muy amable por todo este tiempo. Suerte por todo esto. Además me divertí con esta plática. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias.